Muchas gracias, hermano Cristian, por la dirección cúltica de hoy. Hemos adorado al Señor, hemos tenido un tiempo muy especial. Pero en este momento vamos a escuchar la palabra del Señor. El título de la reflexión de hoy, que va a ser una miniserie, lleva por nombre: ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de mí? Y quiero invitarle a que oremos por unos instantes pidiendo al Señor que nos hable. Cierre sus ojos. Señor, te pedimos de manera especial que tu presencia nos hable en la mañana de hoy, pero que tu palabra ilumine nuestro camino. Señor, que sea tu bendita palabra guiándonos en el nombre de Jesús y tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Que podamos disponer de nuestras mentes, corazones y allí en casa, en familia, podamos escuchar tu dulce voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué pide Dios de mí? La fe cristiana afirma que Dios es el creador de la humanidad. Afirma que Dios nos creó a usted y a mí. Pero no solamente a nosotros, sino, como dice el salmista, al mundo y los que en él habitan. Dios creó al mundo con el propósito de proveer un hogar para la naturaleza, creación de Dios, para el reino animal, creación de Dios, pero también para toda la humanidad. Y allí estamos incluidos usted y yo. La Biblia nos enseña que Dios inició un diálogo con el ser humano y de este diálogo se entabla una relación. El Creador hablando, dialogando, relacionándose con su creación. Y en esta relación, en este diálogo, hemos visto cómo Dios bendice al ser humano. Hemos visto también que esas bendiciones llegan de diferentes formas, de diferentes maneras. Estos días hemos estado viviendo unas situaciones extraordinarias y hemos visto muchos incluso análisis y opiniones de cómo esta situación nos ha bendecido en medio de lo difícil que pueda parecer para muchos. Hemos visto a un mundo moviéndose solidariamente. Hemos visto algunas situaciones que nos han conmovido el corazón y en esa manera hemos sentido también bendición de Dios en nuestros hogares. Hoy es un ejemplo de esto. Usted y yo podemos estar compartiendo a través de la virtualidad esta bendición de tener la palabra de Dios. Pero también tenemos la bendición de adorar juntos. Y aunque no estoy al lado tuyo, esta mañana he podido adorar al Señor como si estuviésemos junticos allí como cualquier domingo antes de la cuarentena. Hoy vamos a ver desde la Biblia y quiero invitarte a que veamos algunas de las cosas que Dios pide al ser humano, que Dios te pide a ti y que Dios me pide a mí. Así que comenzaremos a responder la pregunta: ¿qué pide Dios de mí? Lo primero que quiero decirte es que Dios pide de mí que administre la creación. La palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 28 dice de la siguiente manera: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Amada iglesia, la palabra de Dios nos enseña que Dios creó al ser humano para administrar el mundo. ¿Qué significa esto de administrar el mundo? Quizás es de las peticiones que usted ve en la palabra del Señor que aparecen de primera. Dios le dijo a Adán y a Eva desde el principio de la creación: administre, sojuzguen. En otros términos actuales podríamos usar gobierne. Que si bien un gobierno es el encargado de administrar, usted y yo tenemos un encargo divino: administrar la creación. Pero ¿sabe también por qué administramos?
porque a través de la administración de lo que Dios ha creado, también velamos por el bienestar del resto de la creación. Usted es un administrador de la creación. No vaya a pensar que por no ser un presidente, un director de una corporación o por tener un gran músculo financiero, usted no tiene nada que administrar. Quizás usted dirá: pastor, yo lo que tengo para administrar es este apartamento en el cual vivo. O usted dirá: yo no tengo ninguna finca, ningún terreno grande para el cual encargarme de la administración de la creación. Pues déjeme decirle que Dios lo encarga a usted y me encarga a mí de administrar lo que Él ha creado. Dios pide que administremos los bienes que ha confiado a la humanidad en general. No piense que usted no tiene ninguna responsabilidad. Sabe que los hijos que están al lado suyo, su cónyuge, sus padres, los que viven con usted, son también creación de Dios que usted debe cuidar y debe administrar. Si bien se dice en el vocablo moderno que la administración es hacer un uso correcto de aquellos bienes que podemos tener, la palabra del Señor nos dice que somos administradores no de lo que poseemos que sea totalmente nuestro o exclusivamente nuestro, sino que somos administradores de la creación de Dios. Yo soy administrador de mi esposa y de mis hijas. No porque tenga un lugar mayor que ellas, de ninguna manera, sino porque Dios me manda y me pide que esa administración bendiga a la creación de Dios que me rodea. Pero tú también tienes que administrar el planeta. En estos días se está hablando mucho de cuidar el planeta. Es más, en medio de esta pandemia, algunos han llegado a decir que la pandemia es resultado de la mala administración de la ecología, de la naturaleza. Si bien no podríamos aseverar esto, lo que sí podemos decir es que todos nosotros tenemos la responsabilidad de administrar la creación de Dios. ¿Sabe que tú administras la creación de Dios cuando le das buen uso a lo que Dios te ha dado? Cuando le das buen uso a lo que Dios te permite vivir. Es por eso que cuidamos la naturaleza. Es por eso que no nos excedemos en consumir aquello que Dios regaló como si fuéramos los únicos que tuviéramos que disfrutar y no ser responsables con las siguientes generaciones. Dios pide que administre lo que Dios te ha confiado. Y aquí aparece otra pregunta. ¿Qué te ha confiado Dios? Quizás tú dices: no, pastor, yo soy pobre. No tengo muchos recursos, así que entre menos tenga, menos responsabilidad tengo de administrar. De ninguna manera. Porque Dios te dio a ti grandes regalos. La vida es un regalo mismo que necesita administrarse. ¿Cómo lo estás administrando? ¿Cómo estás administrando a tus seres queridos? ¿Cómo estás cuidando y sirviendo a los que te rodean? Quizás no tienes los recursos para ayudar a miles o millones de personas. Quizás ninguno de nosotros tenga para ayudar en esa cantidad. Pero quizás lo que tenemos puede bendecir a varios de los que están a nuestro lado. Y eso también es administrar la creación. Como seres humanos y como creación de Dios, Dios nos pide y nos da la responsabilidad de velar por el bienestar de los demás. Es por eso que te quiero decir que no pienses de ninguna manera que tú no tienes ninguna responsabilidad. Eres responsable por lo que Dios te dio, pero también por otros. Tenemos que quitar esa mentalidad de individualismo, donde solo me salvo yo, donde solo tengo que buscar para mí y para los míos. Dios, desde el principio de la creación, nos dice la Biblia que pensó en comunidad. Es por eso que quiero agradecer
a todos aquellos que han pensado en los demás, que han podido dar una ayuda, una llamada, un saludo, que han podido bendecir a otros de diferentes maneras. Porque no solo bendecimos a través del dinero, bendecimos a través de una ayuda física, emocional, bendecimos a través de una ayuda espiritual como la oración, bendecimos a través del buen trato con nuestros semejantes, con nuestra familia. Dios pide que administres la creación. Pero la segunda cosa que yo te quiero decir en la mañana de hoy, que Dios pide de ti, es que Dios pide de nosotros, Dios pide de ti, Dios pide de mí, que administremos bien el tiempo. Y quiero leer una cita bíblica, Lucas 12, verso 16 al 21. Además, les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé qué haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mí mismo, ya puedes descansar, alma mía, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer y a beber, y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado? Esto le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Este texto bíblico sale de la boca de Jesús. Una parábola, sí. Enseñó a través de una parábola. Y esa parábola nos da una gran enseñanza de algo que Dios pide. Dios pide que tú y yo administremos bien el tiempo. Ese mensaje Jesús estaba hablando de un agricultor. Hoy en día los agricultores, gente de bien, gente que nos ha ayudado tanto para que podamos tener alimento en nuestra mesa. Un agricultor a gran escala, habla la palabra del Señor que le iba muy bien, producía mucho. El agricultor, al tener mucho, surgió en su corazón una gran preocupación. ¿Cuál? Una preocupación que quizás no muchos de los que estamos hoy tenemos, pero una preocupación que pasa mucho en un contexto social, podríamos llamar entre comillas, privilegiado. Y esa preocupación era, ¿qué voy a hacer con tanto? ¿Qué voy a hacer con tantos bienes? ¿Qué voy a hacer con tantas riquezas? ¿Qué voy a hacer con tanta cantidad de bendiciones económicas? El agricultor entendía que esa preocupación lo estaba llenando de ansiedad. ¿Sabe que la preocupación, el afán y la ansiedad que produce la vida, eso no es un regalo de Dios? La palabra de Dios habla del fruto del Espíritu y lo que ese fruto del Espíritu produce. Habla del gozo, la paz, la alegría, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza, el amor. Pero en ningún momento el fruto del Espíritu produce afán, tampoco produce preocupación y mucho menos produce ansiedad. Esas circunstancias vienen por cómo manejamos la vida. Y en esa realidad, el agricultor se llenó de preocupaciones. Entendía que el almacenaje, acumulación de bienes y riquezas le iba a traer paz y seguridad. ¿Sabe que mucha gente piensa que la tranquilidad en este tiempo de cuarentena está en cuánto dinero tengas en la cuenta, cuánto te paguen en el trabajo o cuánta riqueza tengas allí en casa o alimentación para vivir sin ningún problema? Esa era la misma mentalidad del agricultor, una mentalidad que se ha multiplicado mucho el día de hoy. He visto gente que aparentemente está viviendo la cuarentena tranquila porque tienen mucho y creen que allí está su paz y su seguridad.
En ese sentido, el agricultor construyó graneros más grandes. ¿Y sabe qué hizo eso? Calmó su ansiedad. Una vez construyó y derribó sus graneros y acumuló, dijo: alma mía, ahora sí debo estar tranquilo. Muchos bienes has acumulado. Ya no tienes que trabajar mucho más. Y en ese sentido, muchas personas hoy en día creen que la tranquilidad de hoy depende de tener asegurado económicamente el futuro mañana. ¿Sabe que mucha gente se desespera si no puede tener en la cuenta varios millones? Si no puede tener 1, 2, 3, 4, 5 casas para tener la seguridad. Y muchos creen que de allí viene la paz. Ese agricultor construyó graneros más y más grandes. Y eso calmó su ansiedad terrenal. ¿Sabe que todos nosotros tenemos unos grados y niveles de ansiedad? No es mentira para ninguno de nosotros que el estar en cuarentena, encerrados en casa, aunque es una medida preventiva, ha subido los niveles de ansiedad. Las personas no quieren salir por temor al contagio. Algunos que salen tienen la preocupación de contagiarse. Otros, la convivencia se ha vuelto un tanto más estresante porque han tenido los padres que volverse profesores, asesores de tarea, cocineros, las personas que hacen el oficio en casa, y eso ha traído unos niveles de ansiedad. La vida siempre va a intentar elevar nuestros niveles de ansiedad porque las circunstancias nos llevan a eso. Pero siempre es importante que busquemos cómo podemos tener tranquilidad. El problema del agricultor era en dónde puso su tranquilidad. Su tranquilidad no estaba en tener graneros, porque ya los tenía, pero no eran suficientes para guardar todo lo que producía y todo lo que seguía haciendo. Es decir, el agricultor era un excelente administrador de sus bienes. Producía, era competitivo, una palabra que usamos mucho hoy. Sobresalía en su profesión, en su oficio y seguramente en el medio al cual él pertenecía. Pero vaya sorpresa, sí, amada iglesia y amigo que me escuchas, vaya sorpresa. El día que tuvo lo que quería, graneros inmensos, atiborrados, llenos de alimento que significaban riqueza y bendición, ese día que construyó los graneros, que se sentó a disfrutar, vaya sorpresa, Dios le dice: muchos bienes has acumulado para ti, pero eres un necio. Esta noche vas a morir. Y lo que has guardado, ¿para quién será? Jesús afirma en esta parábola que la vida es corta, que la vida nos trae sorpresas y que lo único que tenemos que administrar no son los bienes materiales, hay otras cosas importantes. Ah, sí, amada iglesia. Jesús afirma y le pregunta y le dice al agricultor: se acabó tu tiempo. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? Jesús afirmó que solamente había 2 tipos de riqueza, porque Jesús le dijo: eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Entonces Jesús menciona que hay riquezas para uno mismo y otras riquezas que son las riquezas de Dios. ¿Cuáles riquezas te afanan más? ¿Cuáles te está preocupando más satisfacer en este tiempo? Para el agricultor fueron sus riquezas económicas, sus riquezas que le daban paz y seguridad de no tener que trabajar nunca más.
El agricultor, aunque fue buen administrador de sus bienes, no administró el recurso del tiempo. Su vida se estaba a punto de acabar. Tanto así que el mensaje dice que esa noche moría este agricultor. La gran pregunta: ¿cómo estamos administrando el tiempo? Pensamos que el recurso que hay que salir a conseguir todos los días es el recurso del dinero. Y está bien que toca trabajar. Es necesario, es un privilegio, es un placer, porque el trabajo dignifica. Pero también es cierto que la sociedad en la que vivimos ha privilegiado el recurso económico sobre el recurso del tiempo. El agricultor no pensó en que el tiempo era un recurso limitado, en que la vida era corta y un día su vida se iba a acabar. ¿Sabe que nosotros no pensamos en eso? Muchas veces tenemos la mentalidad del agricultor y vivimos como si nos quedaran 500 años por delante, no pensando en el futuro y no pensando en que el recurso del tiempo es un recurso limitado. El mover del tiempo ha sido uno de los más grandes misterios a lo largo de la humanidad, porque el tiempo avanza, como alguien lo dijo, sin prisa, pero sin pausa. El ayer ya no lo podemos alterar ni alcanzar. El futuro, aunque parece cercano, aún está por venir, está un tanto lejos. Lo único que nos queda es el presente. Así que, amada iglesia, amado hermano que estás en casa, amado amigo y amiga que estás viendo este mensaje, déjame decirte que Dios desea que aprovechemos bien el tiempo. Una forma de aprovechar bien el tiempo es evaluando cuáles son las mejores riquezas. El agricultor ponderó, valoró la economía sobre la vida. ¿Sabe que muchos gobiernos a lo largo del mundo han ponderado la economía sobre la vida y obligaron, o más bien, llevaron a la gente a que no se preocupara por esta enfermedad, sino que siguieran produciendo? Y tenemos cientos de miles de muertos por una mala administración y por una inversión equivocada de las riquezas. Esta enfermedad que vivimos, esta pandemia nos ha demostrado que hasta los más ricos también se mueren. Uno de ellos, un presidente de un gran club de fútbol, millonario en dinero, no le faltaba absolutamente nada, poderoso, famoso. También lo tocó esta enfermedad y falleció. Porque sabe que se olvida que en la vida, el tiempo es un regalo de Dios. Pero también se nos olvida que la vida es un regalo para servir a los demás, no solamente para nosotros mismos. ¿De qué sirve la riqueza si no hay con quien compartirla? ¿De qué sirve tener un hogar si no hay quien viva con nosotros? ¿De qué sirve tener el banco lleno de dinero o incluso las empresas más prósperas si hay soledad espiritual en el corazón y en la vida nuestra? ¿Qué pide Dios de ti? La Biblia nos enseña que hay que pensar en el futuro. Uno de mis profesores me enseñó que los creyentes somos gente de visión. ¿Sabe por qué? Porque un hijo de Dios siempre piensa en el futuro. Porque el futuro más glorioso que podemos tener es una eternidad con Dios. Y eso nos ayuda y nos capacita para que la vida que es regalo de Dios en esta tierra podamos vivirla con sentido de visión. ¿Cómo está tu visión? ¿Cómo está
tu vida, tu administración del tiempo, de lo que Dios te ha dado, de la creación que Dios te ha permitido servir y vivir con ella. La vida siempre durará un tiempo determinado, pero ese tiempo debemos emplearlo de la mejor manera posible. Y quiero hacerte una pregunta. Esta semana que terminó, ¿perdiste mucho tiempo? ¿Gastaste mucho tiempo sentado en la pantalla de un televisor sin capacitarte, sin crecer, sin alimentarte espiritualmente? Esta semana que ha pasado, ¿en qué has crecido? ¿Qué riquezas? Y óigame bien, no estoy hablando de las económicas, porque hay que trabajar para sostenerse. Pero ¿qué riquezas espirituales seguiste ganando? ¿Tuviste tiempo para orar? ¿O realmente terminaste la noche diciendo un día más que no pude orar o que no pude leer la Biblia? ¿Tuviste tiempo para alimentar tu relación con Dios? ¿A qué crees que hizo referencia el Señor Jesús cuando dijo en la palabra que este hombre rico no había acumulado riquezas para con Dios? ¿Qué pide Dios de mí? Dios pide que acumule riquezas de esas que son las que Dios quiere. Hay gente que no tiene riquezas económicas, que podríamos catalogar en la escala social que humanamente utilizamos como gente de pobreza, que tienen muchas riquezas para con Dios y que han planeado la vida para vivirla de la mano de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que no nos afanemos qué comamos o qué vistamos, sino que nos preocupemos primero, busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Amada iglesia, Dios quiere que administres bien tu vida, que administres bien tu tiempo, que administres bien esa creación que Dios nos ha dado. ¿Qué estás haciendo tú por ello? Este mes hemos estado trabajando esa bella temática, la voluntad de Dios. Y hemos visto cómo Dios anhela guiarnos, cómo Dios nos guía, pero también qué pide Dios de ti. Si Dios pide de ti y de mí que seamos buenos administradores, en el lenguaje bíblico, buenos mayordomos, ¿estamos siendo buenos mayordomos? ¿Podemos mejorar en nuestra mayordomía? ¿Será que hemos dejado de un lado las riquezas para con Dios? Porque donde estás en casa, yo te quiero hacer una invitación a que con los que estés en casa te coloques de pie. Y allí, puestos de pie, les quiero rogar un grande favor. Tómense de la mano. Y lo primero que vamos a hacer es decirle al Señor, y te pido que lo digas en voz alta allí donde estás. Dile: Dios, gracias por mi vida. Dios, gracias por la vida de los que me rodean. Y una vez hayas dicho estas palabras a manera de oración, vamos a tener una palabra de acción de gracias y de gratitud y oración con Dios. Dios Todopoderoso, tu palabra nos dice que tú también has pedido cosas al ser humano. Y vimos, Señor, cómo desde Adán en el Génesis nos pediste administrar la creación. Señor, la creación no es solo la naturaleza, no es solamente el reino animal o vegetal, no solo es el planeta que debemos administrar responsablemente. La creación también es mi semejante, la humanidad que tú has creado y de la cual yo también tengo el llamado a servir y acompañar. Hoy, allí tomados en casa de la mano, te quiero pedir
Que tú nos ayudes a administrar nuestras relaciones en casa, a los cónyuges, a los hijos, a los padres, a los que nos rodean en nuestro hogar. Te pido, mi Señor, que seamos buenos administradores de eso que tú nos has dado, que es el regalo de vivir en familia. Pero también te pedimos que podamos, Señor, hacer que crezcan nuestras riquezas para con Dios. El rico era un hombre experto en saber cómo crecer las riquezas materiales. Y hay mucha gente con ese don, a la cual te pedimos que sigas bendiciendo. Pero hoy te queremos pedir que tú bendigas a tu pueblo para que crezcamos en riquezas espirituales. Esas riquezas que tú anhelas que tengamos. Que aunque no haya suficiente dinero para asegurar quizás el día de mañana o el siguiente mes, que la fe esté intacta y fortalecida para asegurar que tú eres nuestra provisión y estás con nosotros. Que aquellos que en el nombre de Jesús de Nazaret se han acercado a tu evangelio, que podamos cada día decir que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pero te quiero pedir, ayúdanos a administrar la vida, que no perdamos más tiempo, que busquemos tu presencia y tú nos ayudes, porque el tiempo es un regalo, pero como todo recurso es limitado. Se acabará un día y no tendremos más tiempo. Bendice a tu iglesia en esta cuarentena y que aprovechemos bien el tiempo, que aprovechemos bien a nuestros semejantes, que aprovechemos bien a nuestra familia y que crezcamos en riquezas espirituales. Te lo pido, que bendigas a tu pueblo. Bendice cada hogar que está viendo esta transmisión. Bendice mi familia y en ti nos colocamos en acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.